Hola, ¿qué tal? En esta nueva edición de los videos tutoriales para lo que es el análisis de datos de redes sociales a través de Power BI, veremos la manera de presentar varios indicadores en un solo gráfico a través de un cuadro de selección. Esto independientemente de los filtros generales que tengamos en la tabla, podremos seleccionar un criterio en particular, como puede ser el costo por interacción o el costo por visualización, y tendremos la información actualizada en un solo gráfico. Para ello, iniciaremos nuestro proceso con un tablero en blanco en Power BI y trabajaremos básicamente con lo que son tres tablas. Por un lado tendremos nuestra tabla principal, donde tendremos la data completa. Tenemos un master fechas que nos servirá para indicar los nombres de los meses, como ya hemos visto en el video que les muestro en la parte superior derecha. Y tendremos una tabla métricas que nos servirá para elaborar este cuadro de selección. Como está constituida esta tabla métricas, es una tabla muy sencilla que tiene simplemente dos columnas y el listado de las métricas o de los indicadores que vamos a incluir en nuestro cuadro de selección. Vamos a ello. Inicialmente, lo que debemos hacer es establecer lo que son nuestras medidas para operar ese gráfico. Comenzamos creando las 4 medidas de costo por clic, costo por mil, costo por interacción y costo por visualización. Para ello requerimos, mucho ojo, el contar en nuestra tabla principal con las columnas calculadas con estos indicadores. En el video que muestro o que refiero en la parte superior derecha está la manera de crear estas columnas calculadas con los diferentes indicadores. En este caso tenemos costo por clic, costo por mil, costo por impresión y costo por visualización. Ya creados estos indicadores, podemos proceder a la construcción de nuestras medidas. Para ello, como ya sabemos, también refiero el correspondiente video de la creación de medidas. Si tienes alguna duda, procedemos a crear una nueva medida. Como sabemos, Power BI nos refiere un nombre por defecto, que será medida. En este caso, le pondremos el nombre de guión bajo y de indicador costo por clic, porque utilizó el guión bajo o el guión de subrayado para que automáticamente esta nueva medida se vaya a la parte superior de mi tabla en MasterPost con la que estoy trabajando y no tenga que estarla buscando entre los diferentes campos. ¿Qué información va a tener esta medida? Será que le decimos la función calcular el promedio de costo por clic. ¿Por qué vamos a usar el promedio y no la sumatoria de costo por clic? Porque lo que queremos saber es cuál ha sido el costo referencial, es decir, el costo promedio que hemos logrado en el periodo en costos por clic. Hecho esto, guardo mi primera medida. Nos aparecerá en los campos de la tabla eMasterPost, como ven, en el primer lugar por el subrayado. Creo una nueva medida que corresponderá al costo por mil. Entonces, nuevamente subrayado y le digo
indicador costo por 1000, que será igual nuevamente a calcular el promedio de costo por 1000. Así de sencillas son estas medidas en vista de que ya tenemos los campos calculados con los datos de costo por 1000, costo por clic, etc. Una vez que nos aparezca, creamos una nueva medida, esta vez para nuestro costo por interacción. Indicador costo por interacción exactamente igual. Calcular el promedio de costo por interacción. Cerramos los dos paréntesis y el check para guardar. Y creamos nuestra cuarta y última medida, que será el costo por visualización. Entonces, nuevamente subrayado, indicador costo por visualización será calcular el promedio de costo por visualización. Ok, con las 4 medidas calculadas, procedemos a crear una nueva medida, pero esta vez será la medida de selección utilizando la función switch de DAX de Power BI. Para eso creo una nueva medida y lo que le digo es que me cree la medida que se denominará KPI Cell, la selección del KPI, que utilizará la función switch de DAX. Cuando sea verdadero, hacer lo siguiente. Ya sabemos, bajamos apretando Shift y Enter a una nueva línea de comandos. Tabulamos para tener mejor orden. Y le digo que cuando el valor que seleccione el usuario en métricas indicador, es decir, cuando elija uno de los indicadores de nuestra tabla métricas, en el caso de que ese indicador sea costo por clic, utilice el indicador costo por clic, la medida que acabamos de crear. Creamos una nueva y básicamente lo que podemos hacer acá es copiar 4 veces este mismo comando para cambiar los 4 indicadores. Es decir, que cuando sea costo por interacción me utilice el indicador de costo por interacción. Cuando sea costo por 1000 me utilice la medida del costo por 1000 y cuando sea costo por visualización me utilice el indicador de costo por visualización. En este último le quito la coma y cierro el paréntesis de la función. Con esto hemos creado un selector a través de switch de las diferentes métricas que podemos utilizar. Es decir, que cuando la persona utilice uno de los selectores, nos aparecerá o se presentará la data asociada a ese criterio seleccionado. Ya tengo mis 4 medidas con los promedios de los diferentes indicadores y tengo mi selector de indicadores. Ok, ahora pasamos a crear el selector de indicadores de la tabla métricas. ¿Cómo hacemos eso? Venimos a los objetos de visualización, segmentación de datos, el mismo que hemos utilizado acá, y le pongo en campo indicador.
me aparecen los 4 indicadores que tengo creados en mi tabla métricas, la tabla que vimos. Volvemos a repasar esto. Esta tabla de las métricas que hemos importado y, como sabíamos, solo para revisar, tiene esta estructura. El ID de la métrica y el indicador, costo por mil, costo por clic, interacción y visualización. Ok, esta tabla la convertimos en un cuadro de selección de segmentación de datos, y para que sea de selección única me voy al formato, configuración de la segmentación, selección, y le digo selección única. Entonces cambia, ya no son cuadrados, son redondos y solo puedo escoger uno por vez. Entonces, como ya sabemos, cada que escojo una de estas métricas, mi función switch de mi medida KPI cell, ¿no?, le dice que si escojo costo por clic, va a usar la medida, la data asociada a la medida, ICPC. Si escojo costo por mil, ICPM, etc. Ok, con esta data resuelta y con este gráfico de selección concluido, ahora pasamos a la parte final. Muy rápido, creamos un gráfico de barras y colocamos en este gráfico nuestros criterios. ¿Cuáles van a ser los campos con los que vamos a operar? En la columna X pondré el nombre de los meses. Para eso me valgo de mi tabla master fechas, mes nombre, en el cuadro X, en el eje X, y voy a poner en el eje Y el valor de mi selector de medidas, es decir, KPI cell en el eje Y. Como ven, tenemos los meses y tenemos los datos de costo por interacción. Si yo cambio a costo por clic, varía la data, costo por mil o costo por visualización. De esta manera tenemos un único gráfico que nos sirve para presentar todos estos indicadores o cualquiera de estos indicadores, y que además es independiente de la data que tengo filtrada ya por los selectores de datos principales. Es decir, que si yo quiero ver el costo por mil del año, pero solamente en este caso de Clínica Sánchez, la data cambia, y si solo quiero ver centro médico, la data vuelve a cambiar. Es decir, que tenemos 2 niveles de filtrado de la información, pero lo más importante, que podemos optimizar el espacio brindando información específica de lo invertido, de los costos más bien, de los diferentes indicadores, utilizando un solo gráfico. Espero que la información, que este método les sea de mucha utilidad, y nos vemos en un siguiente video de análisis de datos de redes sociales utilizando Power BI. Hasta entonces.